Ya, chicos, chicas, vamos. Hola, hola Camila. Eh, Vamos a partir, chiquillos, chiquillas. Eh, Buenos días a todos y todas, espero que estén bien. Quiero mostrarles una cosita hoy día. Sí, no nos vamos a desviar de la materia, pero después se los puedo subir, pero un poco para que vean cómo uno hace todos estos cálculos de la evapotranspiración y todo eso, ¿sí? Si bien yo nunca les voy a pedir cálculo, porque por lo que conversamos la otra vez, sí es importante que ustedes sepan cómo yo ordeno la información cuando me la mandan, ¿sí? Y cómo la sistematizo, lo que vimos en la última clase. Les voy a poner la última clase para que lo veamos y no tengamos problema con eso. Les voy a poner la última clase que vimos, ¿sí? La clase 8. Todavía no he podido subir los videos, chicos, porque estuve un poco medio sobrepasado el fin de, pero hoy día lo subo, todos los videos de de la semana pasada, ¿ya? Si les quiero mostrar algo. Voy a subir la clase de la semana pasada. Les voy a enseñar un par de cosas, ¿sí? La semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos? Que fue una clase más de materia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que de cálculo, de fórmulas, ¿sí? Conversamos que cuando yo quería, ¿se acuerda que lo vimos? Cuando yo quería ordenar mi información para programar un riego, ¿sí? Yo tenía que entender esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que tenía que entender esto, que tenía que entender cuál es el equipo más utilizado, ¿sí? O cuál es el equipo o el sistema de riego más adecuado para usar en mi realidad. Y esta parte 2 muy importante, que es el proceso de aprendizaje y gestión de la información, que es parte de lo que vamos a ver hoy día, y la transformación de datos en información útil, saber cuándo y cuánto regar. Y vimos un montón de cosas, hablamos de todo lo que había que tener en cuenta, del tipo de medidas que se podían tomar, ¿se acuerdan? Las medidas en el suelo, hablamos de la planta, de los tamaños de la planta, que eso iba a influir, que la absorción de agua debajo del suelo era de manera distinta, que vimos que a medida que la planta iba creciendo también yo tenía que, por ejemplo, si cada una de estas cosas, dónde tenía que ir ubicando el agua a medida que la planta iba creciendo, ¿se dan cuenta? Al inicio muy cerquita del tronco y después más afuera. Hablamos de que cuando yo quería calcular la frecuencia del riego, ¿sí? Por ejemplo, tenía que, aquí, esto es un ejemplo que vi con la otra clase, ¿sí? Que dependía, la frecuencia del riego iba a depender principalmente, no únicamente, de la evapotranspiración y del análisis de suelo, ¿sí? El tiempo de riego, ¿sí? Iba a depender no únicamente, pero principalmente, sí, de tanto del clima como la planta, pero también entre el suelo, se iba a hacer una mezcla de todos los datos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, uno aquí yo ponía, esto no lo vi con ustedes, pero por ejemplo, si, cuando yo hablo de frecuencia de riego, vuelvo a repetir esto, es cada cuánto riego, ¿sí? Cada cuántos días, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, en verano a lo mejor en un cultivo determinado, yo voy a regar cada 2 días, versus que en invierno voy a regar una vez a la semana, o sea, cada 7, 5 días, ¿sí? Y mientras que en el tiempo de riego, sí, yo iba a ver, por ejemplo, que a lo mejor en verano iba a dejar regando 4 horas mi cultivo, ¿sí? Versus a lo mejor que en invierno, si es que había lluvia, iba a regar a lo mejor, no sé, pues, el tiempo de riego va a ser 1 hora o 2 horas. Pero todo eso iba a depender, ¿cierto? Acuérdense que esto, uno tiene que ir controlando la cantidad de agua que se va perdiendo. Y lo último que vimos, sí, hablamos de que la frecuencia de riego entonces iba a ser una relación, la frecuencia de riego iba a ser una relación entre la evapotranspiración del cultivo y la humedad de déficit, ¿sí? O este momento, ¿sí? En el cual, este momento en el cual yo tenía que o saber cuánto de agua iba a reponer, ¿sí? Pero además de todo esto, sí, dijimos una última cosa. Dijimos que cuando yo en verdad medía la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? La evapotranspiración del cultivo, yo tenía que no solamente tomar en cuenta la transpiración del cultivo y la evaporación del suelo, sino que además, porque todas las imágenes que yo les mostré donde salía evapotranspiración, además tenía que tomar en cuenta las precipitaciones. O sea que cuando yo realizo mis cálculos, ¿sí? Nuevamente yo no les voy a pedir cálculos, les voy a mostrar cómo yo lo haría, porque estamos viendo de esto de cómo yo sistematizo la información, cómo yo la ordeno, cómo yo finalmente transformo toda la información que puedo obtener desde Internet en datos útiles, ¿sí? Eh,
cómo yo la tendría que ordenar y cómo yo tendría que arreglar esto y cómo tendría que sistematizar o ordenar para finalmente yo dar una recomendación de cada cuántos días regar y ojalá eventualmente recomendar cuánto regar, cuánto regar. Entonces, voy a dejar de compartir esto, si quieren ahí anotan lo que no han notado, ¿sí? Entonces, voy a dejar aquí de compartir y vamos a ordenar un poquito estos datos, ¿sí? Vamos a ir viendo de dónde saco esto. Yo tengo acá, se supone que le mostré esta página, puedo tener esta página o Agromet. En general en Agroclima la ventaja es que yo por lo general voy a encontrar casi siempre la información de evapotranspiración. En Agromet hay que meterse un poquito más, así que por eso estoy ocupando esta página, ¿sí? Y vamos a empezar a revisar aquí, ¿sí? Entonces aquí yo estoy en esta página, se ve bien, ustedes si no me dicen si no se ve bien, me avisan, ¿sí? De aquí voy a checar un poquito la página para poder ver si tienen alguna pregunta. Entonces, yo acá en Agromet, cuando quiero buscar, voy a buscar informes por estación. Y no, nada contra ninguna otra región, pero a lo mejor vamos a ver región de Valparaíso, ¿sí? Vamos a ver región de Valparaíso. Estoy poniendo al azar, ¿ya? Y fíjense que cada uno de esos puntitos rojos que está ahí, cada uno de los puntitos rojos es una estación, ¿sí? Una estación. Y en nuestro caso, ¿sí? Vamos a ver, busquemos, por ejemplo, en Quillota, ¿sí? Vamos a buscar en la comuna de Quillota, y uno pone ahí está Quillota, se dan cuenta, dice Quillota, comuna de Quillota, ¿sí? Y vamos a ver aquí donde dice ver datos, en la comuna de Quillota. Uy, comuna de Quillota, va. O puede seleccionar acá, aquí, Quillota, Quillota. Y vamos a ver los datos que me da la comuna de Quillota. ¿Sí? Va, perdón, apreté mal el botón. Entonces vamos a seleccionar la comuna de Quillota. Y ponemos ver datos. Entonces acá en la comuna de Quillota, ¿sí? Como nosotros tenemos que calcular la evapotranspiración del cultivo, y para eso necesitamos dos datos, ¿no? La evapotranspiración del cultivo, o sea, perdón, la evapotranspiración del cultivo, sí, efectivamente, y las precipitaciones. Yo me voy a meter aquí, me voy a meter a precipitaciones, ¿sí? Precipitaciones. Ah, precipitación diaria, perdón. No, precipitación como la precipitación diaria. Precipitación diaria, ahí está. Se dan cuenta, le voy a agrandar un poquito el zoom. ¿Sí? Precipitación diaria. ¿Ustedes no ven? ¿Es la única que no ve la Valentina? ¿O el resto tampoco ve, chiquillos? Chicos, Martín, o los que estén. Sí se No, ve. sí se ve, Valentina parece que es tu Teams. ¿Sí? Bueno, Valentina parece que es el tuyo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver aquí es la precipitación diaria. Ya voy a llamar a Mauricio, esperemos que no. Por eso hay que levantarse temprano. Entonces, vuelvo a decir, entonces yo voy a buscar acá donde dice precipitación diaria. ¿Sí? Precipitación diaria. Entonces vamos a meter ahí donde dice precipitación diaria. ¿Sí? Porque esos son los datos que necesitamos. Necesita precipitación diaria. Y en este caso, se dan cuenta, ha habido solamente lluvia el día 25, un poco de precipitación. Tenemos acá desde el 30 de agosto al 28 de septiembre, ¿sí? 30 de agosto al 28 de septiembre, y solamente ha llovido 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Tenemos ese dato ahí de la precipitación diaria. ¿Sí? Y aparte de eso, ¿sí? Aparte de la precipitación diaria que la voy a dejar por allá, ¿sí? Un poquito, que estoy medio mañosa. Vamos a ver también la evapotranspiración potencial. Esta es la ET0, ¿sí? La ET0, ¿sí? Evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial es lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos a dejarla ahí, vamos a marcarla. Vamos a buscar las dos, ¿sí? Entonces tenemos la evapotranspiración potencial, más o menos también en la misma fecha, entre el 21 de septiembre o el 30 de agosto y el 28 de septiembre. Y la precipitación diaria. Ahí está. ¿Sí? Precipitación diaria en la misma fecha. Entre el 30 más o menos y voy a poner por acá, y el 28, y evapotranspiración entre el 30, ¿sí? Y aquí está entre un segundo,
Sumamos esto. Y el 27, ¿sí? Entonces vamos a calcular, vamos a tomar como ejemplo esos dos datos, ¿ya? Esto lo vuelvo a poner, la comuna de Quillota, región de Valparaíso, y vamos a ocupar esos dos datos. Ya vamos, entonces ahora lo que uno hace es ordenar. Pregunta, ¿qué cultivo les gusta? ¿Qué cultivo les gusta? Un cultivo fácil. ¿Qué cultivo les gusta? Tengamos una hortaliza. Ya, el melón. Ya, la Romina eligió el melón. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos evapotranspiración potencial o evapotranspiración de referencia, ET0. Acá tenemos precipitaciones. ¿Y qué nos falta para determinar la evapotranspiración del cultivo, chiquillo? Si tenemos ET0, precipitaciones, ¿qué dato nos falta? Si tenemos acá evapotranspiración de referencia o ET0, este de acá son las precipitaciones. ¿Qué nos falta? El KC. El KC, ¿sí? El KC. Este es nuestro ET0, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, ET0. Este de acá son las precipitaciones y nos falta el KC. Entonces ahora buscamos coeficiente del cultivo, lo típico. ¿Sí? Coeficiente del cultivo. Vamos a buscar parámetros. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Sí? Mira, ahí está, coeficiente del cultivo. Y acuérdense que esto no lo obtiene, ¿sí? Entonces la Romina ya dijo, así que le vamos a hacer caso a la Romina. Miren, esto acá es de Chile, entonces nos sirve buscar el KC. Vamos a buscar, acuérdense, ahí está la fórmula, miren, aquí mismo lo dice. Yo tengo la evapotranspiración de referencia, o ET0, ¿sí? O evapotranspiración potencial, y ahora necesitamos el KC. Entonces, estamos buscando el KC, ¿sí? El KC. Busquemos la tabla del KC. Y vamos a buscar melón. Ahí está el melón. No sé si lo ven todo. Melón dice ahí. ¿Lo ven? Romina, tú que elegiste el melón, ¿lo ves? Ya, pues respóndame. Ya, la Romina lo ve. Ya. ¿Y en qué etapa te gusta el melón? ¿Maduro? ¿Desarrollo? ¿Etapa media? ¿Cuál quieres ver, Romina? ¿Cuándo quieres ver cuándo tienes que regar? ¿Cuándo tienes que regar? En etapa media. ¿Ya? Entonces tenemos, vuelvo a repetirlo, acá tengo mi KC, esta es la ventana del KC, ¿sí? Ahí está el melón, en etapa media. Acá tengo las precipitaciones, ¿sí? Ha llovido poco en el mes de septiembre, ¿sí? Y acá tengo el ET0, ¿sí? El ET0, ¿sí? Está acá en mi ET0. Vuelvo a repetir, KC, aquí, del melón, fíjense arriba dice KC, precipitaciones, ET0, ¿sí? O evapotranspiración de referencia, o evapotranspiración potencial, ¿sí? Ahí está. ¿Ya? Ahí están los tres datos. KC, precipitaciones, etc. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es ordenar estos datos. ¿Sí? Ordenar estos datos. Y voy a dejar esto aquí, ¿sí? Por mientras. Ustedes ya saben, no estoy chanteando estos datos, ¿sí? Entonces vamos a abrir ahora un Excel, ¿sí? Vuelvo a repetir, acá tengo mi ET0, ¿sí? Acá tengo mis precipitaciones. Y acá tengo ¿cómo se llama? El KC. Ahí está el KC del menú. Entonces ahora yo abro un Excel, ¿sí? Vamos a cerrar aquí, vamos a abrir un Excel, ¿sí? Vamos a abrir un Excel, ¿sí? Y ahí está. Entonces acá arriba van a ir las fechas, ¿sí? Acá va a ir eh, precipitaciones. Acá va a ir ET0. Y acá va a ir mi KC. Entonces yo puedo poner acá, esto es un ejercicio que se va a llamar, voy a agrandar un poquito esto, ¿sí? ¿Sí? Esto se va a llamar cálculos de riesgo, ¿sí? Nuevamente, yo no necesito que ustedes
sea, ustedes quiero que entiendan cómo yo, vuelvo a repetirlo, sistematizo la información, cómo yo esa información se ordena. Entonces, aquí vamos a ir copiando toda la información, ¿ya? Yo voy a ir copiándola acá. Entonces vamos a ver las precipitaciones, ¿sí? Vamos a ir poniendo la fecha arriba. Esto va a ser entre, vamos a ponerle, a ver, de fecha le vamos a poner, ¿cuál es la fecha que tenemos acá? Esto va a ser, voy a poner entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre, ¿ya? Entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre. Vamos a ir a copiar todo eso, ¿sí? Entonces lo primero que voy a copiar son las precipitaciones, ¿sí? Entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre, ¿sí? Entonces ahí está, va, se copió todo, se me copió mal para variar, espérame un segundo, lo voy a copiar bien. Entonces, entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre solamente había llovido, entonces 30 de agosto, 30 del 08, después viene 31 del 08, 30 del 8, 31 del 8, 1 del 9, estos son datos actuales, 1 del 9, 2 del 9, 3 del 9 y así, ¿sí? Hasta la fecha que dijimos que es el 27 de septiembre. ¿Sí? 4. Todo esto acá, 4, 5, 6, 7. Voy a ponerlo aquí, todos esos datos así bien ordenaditos, ¿sí? 8, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a poner los primeros 10 días nomás, ¿sí? Porque no nos conectemos la cabeza. Pero generalmente uno lo está poniendo ahí, ¿sí? Ya. Vamos a poner hasta el 10 de septiembre más que nada para que no perdamos la visión de dónde estamos, ¿sí? Entonces vamos a poner desde el 30 de agosto, ¿sí? 31 hasta el 10 de septiembre, ¿sí? Ahí está la fecha. Todo esto acá arriba, entonces acá arriba tengo fechas. Fechas. Desde el 30 de agosto, ¿sí? Hasta el 2 de septiembre, hasta el 10 de septiembre, ¿sí? Entonces ahí están todas las fechas, ¿sí? Fecha, fecha, fecha. Entonces uno va ordenando así, ¿sí? Así como voy a poner todas las fechas, ¿sí? Vamos a mover un poquito, pero para que entiendan de dónde vienen todos estos datos. 17. Estoy poniendo fechas nomás, no estoy poniendo ningún valor todavía numérico más que la fecha, ¿sí? Esto para que vean en dónde estamos. ¿Sí? Entonces uno va poniendo la fecha. 26 y 27. ¿Ya? Y los datos que ya había recolectado, habíamos dicho que las precipitaciones eran 0 y que el único día que había llovido era el 25. Estas precipitaciones van a ir, por supuesto, en milímetros, ¿sí? Son unidad de medida de las milímetros por día. Milímetros por día. ¿Sí? ¿Cuánta agua llovió? Eso es las precipitaciones. ¿Cuánta agua llovió? Y el único día que había llovido y que había llovido 1 milímetro había sido el 25 de septiembre. Había llovido 1 milímetro. El resto del tiempo era 0. ¿Sí? No había llovido nada. ¿Sí? Todo era 0. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es ordenar los datos. Lo único que estoy haciendo aquí es ordenar los datos del último mes. ¿Sí? Todo eso que está ahí, eso que dice 0, es que todos esos días no llovió nada y el único día que llovió un poquito fue el 25 de septiembre. Eso es lo que estoy haciendo, ordenando ahí todos esos datos y diciendo que el único día que llovió fue el 25 de septiembre. Nada más. ¿Ya? Ahora voy a volver acá y, bueno, ahora se lo pueden ver, yo ahora voy a copiar los datos de la evapotranspiración. ¿Sí? De la evapotranspiración los voy a copiar. ¿Sí? Todos estos datos. Voy a ver si se copian bien. Vamos a ver si se copian bien. Se copiaron bien, súper. Entonces, lo que copié ahí ahora, ¿sí? Lo que copié ahí son los datos de evapotranspiración potencial, que también son milímetros por día, ¿sí? O de ET0, ¿sí? Evapotranspiración de referencia, ¿sí? Evapotranspiración de referencia. Ahí está. ¿Sí? Evapotranspiración de referencia. Y ahora voy a copiar el dato del KC del
¿cómo se llama? Del melón. Entonces voy a volver a compartir un poco para que vean dónde estoy sacando los datos, ¿sí? Para que no se asusten, ¿sí? ¿De dónde estoy sacando estos datos? ET0 lo saqué de acá, ¿sí? Evapotranspiración potencial o de referencia se sacó de acá, aquí está. Precipitaciones se sacó de aquí, ¿se dan cuenta? Ahí están las precipitaciones, se sacó de acá. Y el melón va a sacar de la tabla. ¿Vamos bien, chiquillos, hasta el momento de donde estoy sacando los datos o no? Si se pierden, me avisan. Si se pierden, me avisan. Me avisan más por el chat. ¿Sí? Sí, Valentina. Sí. Pero voy a terminar y vamos a empezar todo, ¿no? Entonces, vamos a ver el KC en etapa media del melón. ¿Sí? La Romina nos dijo que vamos a ver. Ya, voy a repetir todo de nuevo, todo de nuevo. Vamos a partir desde el inicio de donde saqué los datos. Estoy en la página agroclima.cl. Esta es la página de mi página de donde yo voy a sacar los datos. Voy a buscar informe por estación y voy a irme a donde dice acá. Yo elegí una ciudad cualquiera, voy a elegir región de Valparaíso. ¿Ya? Región de Valparaíso. Ahí está. Aceptar. ¿Ya? Aceptar. Vamos a darle más zoom a esta cuestión. Y yo dije que vamos a solamente usar, porque me tincaba nomás, porque tengo familia ahí, vamos a ocupar los datos de Quillota. ¿Sí? Quillota. Quillota. Ver datos de la estación. Ahí, Quillota. ¿Sí? Estoy ocupando Quillota porque me gusta esa ciudad. Entonces, primer dato que voy a sacar, precipitación diaria. ¿Cuánta agua ha llovido por día? Precipitación diaria. Ahí. Ahí está, precipitación diaria. ¿Ya? Entonces, la precipitación diaria la saqué aquí. Precipitación de cuánto ha llovido cada día. Entre el 30 de agosto, ¿sí? Y el 28 de septiembre, lo que me dice acá arriba, cuánto ha llovido diariamente entre el 30 de agosto y el 28 de septiembre, ahí está, y solamente se dan cuenta, cuando hay una rayita quiere decir que ha llovido cero, y el único día donde un poquito fue el 25 de septiembre. Esa es la precipitación diaria. Primer dato que necesito. Y además de eso necesito la evapotranspiración potencial, o evapotranspiración de referencia, o ET0, ¿sí? Todas esas tres cosas que estoy diciendo son sinónimos. Entonces busco acá donde dice evapotranspiración potencial, que es lo mismo que decir evapotranspiración de referencia o ET0, es lo mismo. ¿Ya? Y aquí están mis datos de ET0, evapotranspiración potencial, evapotranspiración de referencia o ET0, que es lo mismo, los saqué de ahí mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Sí? Los saqué de aquí. Ahí está. ¿Sí? En la misma fecha. Tengo precipitaciones, tengo mi ET0 y ahora necesito el KC, ¿sí? KC, el coeficiente del cultivo, KC, ¿sí? Y el KC, uno busca en internet y busca coeficiente del cultivo del melón. Elegimos el cultivo del melón porque a la Romina le gustaba. Entonces yo me voy a meter en esta página, como veo que es una página de Chile, ¿sí? Y de una cuestión parece seria, yo me meto a buscar coeficiente del cultivo. Coeficiente del cultivo. Y en esta página, que ahora la abrí, si se dan cuenta, acá tengo las tablas con los KC. Ahí está, KC. Y ya dijimos, la Romina le gustaba el melón, y la Romina quiere saber cuánto, ¿sí? ¿Cuál es la evapotranspiración? Que, ¿sí? Va a caer, ¿sí? En, ¿cómo se llama? En su etapa media. Ahí está. Y ahí ese KC es el mismo durante toda la época, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Es el mismo. Este KC no cambia. Estamos en la etapa media del cultivo, ¿sí? En el mes de septiembre, vamos a suponer que este melón se sembró antes, ¿sí? Y vamos a ver cuál es su KC en su etapa media de desarrollo. Fase del cultivo, etapa media de desarrollo, 1. Ahí está. Ese no cambia, es lo mismo durante todo el mes. Vuelvo a repetirlo, este valor no va a cambiar. ¿Sí? ¿Quedó claro dónde saqué los datos, chicos y chicas? ¿Sí? Valentina, ¿te quedó más claro de dónde saqué los datos? ¿El resto?
Chicos, ya. Ya, súper. Entonces, vuelvo al Excel. ¿Sí? Vuelvo al Excel. Lo único que estoy haciendo es lo que dice ahí, ordenar la información. Entonces, acá tengo ordenado arriba, esto las Profe, precipitaciones. Ahorita tengo... Ah, dime. profe, ¿estos son los mismos ejercicios que estábamos viendo la otra vez, antes de la prueba? Básicamente es lo mismo, ¿sí? Básicamente es lo mismo, ¿sí? En términos generales, sí, es lo mismo. Pero lo que estoy haciendo es cómo yo debería ordenar mis datos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, ¿se acuerdan que dijimos? Lo primero que uno tiene que poner antes de ponerse a regar es saber cómo yo ordeno mis datos. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy mostrando cómo ordenar los datos. Yo sé que parece simple, pero resulta que esto es la base. Cuando yo tengo bien ordenaditos mis datos, el resto de las cosas me salen sin problema. Entonces, este KC, vuelvo a repetirlo, lo vimos, era 1 y es 1 durante todo el tiempo. ¿Sí? Es lo mismo, porque estamos en la etapa media del desarrollo del cultivo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo precipitaciones, evapotranspiración potencial, KC. ¿Qué necesito sacar ahora, chiquillos? ¿Qué se saca ahora entonces, chiquillos? Si tengo mis precipitaciones, mi KC y mi evapotranspiración potencial, ¿qué es lo que se saca ahora? Otra de referencia o no? No, pues esa es la de referencia. Ahí está, ET0. Ahí está. No, ¿qué se saca? ¿Qué me falta? Aquí tengo precipitaciones, evapotranspiración de referencia, coeficiente del cultivo. Bien. ¿Quién dijo ahí? El Martín. Me falta, lo voy a poner acá abajo, la evapotranspiración del cultivo. ¿Sí? En milímetros por día. La evapotranspiración del cultivo en milímetros por día. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora vamos a sacar la evapotranspiración del cultivo. ¿Cuál era la fórmula que vimos? ¿Cómo sacaba yo la evapotranspiración del cultivo ahora con las precipitaciones, chiquillos? ¿Cómo la sacaba? Les dije que lo anotaran. ¿Cómo la sacaba? ¿Cómo la sacaba? ¿Cómo la sacaba? ¿Cómo la sacaba? Precipitaciones menos ET0 por KC. Gracias, Martín. ¿Sí? Bien. Entonces, estas precipitaciones, ¿sí? Vamos a sacar el KC y las precipitaciones. Entonces, vamos a ver. Entonces, precipitaciones, esto es una fórmula nomás, no se preocupen. Entonces, decíamos, las precipitaciones, ¿sí? Lo que estoy sacando aquí es... Ay. Voy a poner aquí el chat, ¿sí? No, entonces vamos a sacar precipitaciones. Precipitaciones es menos KC, o sea, menos ET0, ¿sí? Por KC. O sea, B3 por B4. Ahí está. No importa que haya negativo, ¿eh? Eso después se puede arreglar. ¿Sí? De hecho, dio negativo en todos lados. Esto da lo mismo que esté negativo porque es positivo, ¿eh? Lo que voy a, ¿sí? De hecho, debería hacerlo, voy a hacer bien. ¿Sí? Esto al revés, entonces. Menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces se fijan ahí, me dice cuánto es la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? ¿Cuánto ha sido la evapotranspiración del cultivo diaria? ¿Cuántos milímetros por día ha evaporado ese cultivo diariamente? ¿Se dan cuenta? Entonces, el 30 de agosto ese cultivo evapotranspiró 5,01 milímetros por día. Y así. ¿Se dan cuenta? La evapotranspiración del cultivo diario.
El único día que esto cambió un poco, ¿sí? El cultivo, el único día que cambió fue ese día, ¿sí? Ese día que llovió, ¿sí? Ese cultivo no evapotranspiró. La evapotranspiración es negativa, que es lo mismo que me fuera cero, ¿sí? Entonces ahí hasta el momento lo que tengo son entre el 30 de agosto, ¿sí? 30 de agosto y el 27 de septiembre, ¿cuánto ha sido la evapotranspiración del cultivo día por día? Eso es lo único que estoy haciendo. Entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre, ¿cuánto ha sido la evapotranspiración del cultivo diaria? ¿Cuánto ha sido la evapotranspiración del cultivo día por día? ¿Sí? Ahí está. Entonces la evapotranspiración del cultivo en cada uno de estos días ha sido tanto. Ese es el agua que ha perdido mi cultivo, ¿sí? Mi sistema suelo-cultivo, diariamente. ¿Se dan cuenta que hay unos días que perdió mucha agua? ¿Sí? 5 milímetros de agua perdió ese cultivo, que es harto. Miren acá, el 12 de septiembre. 8 milímetros de agua, eso es lo que perdió mi sistema suelo-cultivo. Es harta agua, ¿sí? Fíjense, harta agua, 8 milímetros, ¿sí? Es harta agua. Fíjense todo lo que ha ido perdiendo. Miren, este día, 9,8, ¿sí? milímetros de agua perdió mi cultivo. Harta agua, ¿sí? Es harto eso, ¿sí? Para que se una idea, es mucha, mucha agua. El único día que mi cultivo no perdió agua, que recuperó un poquito de agua incluso, es este, ¿sí? Es este día, el 25 de septiembre, como llovió un poco, ¿sí? Como llovió un poco, llovió 1 milímetro, precipitación diaria 1 milímetro, ¿sí? Como ese día llovió, ese cultivo ese día el cultivo en vez de perder agua, ¿sí? La evapotranspiración fue, pero cuando además llovió, ese cultivo ganó agua, por eso es negativo, ganó agua, ¿sí? Ganó agua. Ahí está, ese 0,0, menos 0,06 quiere decir que ese día fue el único día de todos estos días que pasaron, de todo este mes que pasó, en el que mi cultivo no perdió agua, sino que ganó. ¿Y por qué ganó agua? Porque llovió, ¿sí? Llovió 1 milímetro. Y el cultivo evapotranspiró poco. ¿Se dan cuenta? Evapotranspiró muy poquito, ¿sí? Entonces, ese día el cultivo no perdió agua. Todo el resto de los días, entre el 30 de agosto, ¿sí? Y el 27 de septiembre, mi cultivo perdió agua, ¿sí? Perdió agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Gabriel me pregunta, profe, yo tengo una duda, ¿el cultivo cuando llueve no crece? O sea, ¿en qué sentido no crece, Gabriel? ¿Cómo no crece? ¿Cómo no crece? No entiendo tu pregunta. ¿Como a la misma velocidad? Lo que pasa es que no es que no crezca, lo que pasa es que acuérdate que un cultivo en general necesita todo, ¿ah? Necesita agua, necesita luz. Lo que pasa es que cuando llueve, no es que el cultivo se detenga su crecimiento, sino que generalmente cuando llueve, sí, está nublado, ¿sí? Entonces hay menos radiación solar, ¿sí? Hay menos radiación solar. Si tú tuvieras lluvia, no sé, 8 meses al año, las plantas igual crecen. Lo que pasa es que la velocidad de crecimiento es más lenta porque las temperaturas son más bajas, ¿sí? Y la radiación solar es menor. No es que no crezca, sino que la tasa de crecimiento, la tasa de fotosintética es menor, ¿sí? No es que no crezca, no es que no se desarrolle, es que es menor, va más lentito, ¿sí? Va más lentito. Eso es lo único, ¿sí? ¿Ya? Porque está más quieto, ¿sí? Ya. Entonces, esa es la evapotranspiración del cultivo, en este caso, melón. Me parece que esto es el melón, en etapa media. En etapa media, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí, etapa media. Evapotranspiración diaria del melón en su etapa media, ¿sí? Ahí está. Ahora yo quiero saber, en este periodo de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Esto es un mes, y yo a lo mejor lo que quiero saber es, en promedio, ¿sí? El promedio, ¿sí? Porque eso es lo que me interesa. Yo aquí voy a empezar a trabajar ya con datos en promedio, para ver, por ejemplo, este puede ser un dato del año pasado. Yo quiero saber si este año se está comportando más o menos igual que el año pasado, cómo voy a programar mi riego para este año, ¿sí? Entonces yo generalmente, entonces,
Lo que quiero saber ahora, por ejemplo, y esto se hace así, por eso uno lo tiene que ver de acuerdo a la etapa y todo eso, y tiene que ir registrando los datos día a día, ¿sí? Entonces ahora yo quiero saber, por ejemplo, la evapotranspiración del cultivo, del melón, lo mismo, pero promedio mensual, ¿sí? Lo que quiero ver ahora es el promedio mensual, ¿sí? O sea, entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre, ¿sí? ¿Cuál fue el promedio de evapotranspiración? Así uno lo trabaja, ¿ya? Como promedio. Entonces, lo que uno hace ahí es poner promedio entre todos esos días, ¿sí? El promedio de evapotranspiración. Pum. ¿Por qué me dio? ¿Sí, un promedio? Ah, me suma. Lo que quiero es promedio. Ahí sí. El promedio de todos esos días. Ahí sí. Y me dio que en promedio, es poco, en promedio, ¿sí? El promedio, o sea, esto que está acá es la evapotranspiración, el promedio mensual de evapotranspiración entre 31 de agosto al 27 de septiembre. El promedio, ¿cuánta es el agua que perdió? En promedio, ¿sí? Esto es como las notas de ustedes. El promedio, ¿sí? De agua que perdió diariamente durante esta fecha, entre el 31 de agosto al 27 de septiembre, mi cultivo. Entonces, en promedio, mi cultivo perdió, ¿sí? Mi cultivo perdió 4,9, ¿sí? No voy a contar el resto de los decimales, pero más o menos 4,9 milímetros de agua diario. En promedio, entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre. Eso es lo que estoy diciendo. Esto es diario, esto es cuánto de agua perdió por día, y esto es el promedio mensual, ¿sí? Es como si ustedes les preguntara yo cuánto es, ¿sí? El agua que pierden, ¿sí? El agua que pierden, o las notas que se sacan, ¿sí? Las notas que se sacaron en enero, en febrero, en marzo, ¿cuál es el promedio anual de sus notas? ¿Sí? Estoy aquí, estoy buscando el promedio, ¿sí? El promedio. Un promedio. Se sumaron todos los datos y se dividieron por el total, ¿sí? Entonces me dice que en promedio, vuelvo a repetirlo, mi cultivo entre esta fecha, ¿sí? Entre el 31 de agosto al 27 de septiembre, en promedio, en su etapa media, el melón perdió en esta fecha, en este lugar, en Quillota, 4,9 milímetros por día, ¿sí? De agua. Sigamos, ¿sí? Sigamos. Vamos a suponer más situaciones. Acá hay que suponer muchas cosas porque obviamente que no tenemos los datos, estamos inventando, ¿sí? Estamos inventando cosas, acá estamos inventando datos. Entonces, lo que estamos haciendo acá ahora es, tenemos el ETC. ¿Qué datos necesito para calcular la frecuencia de riego? Voy a volver a esa fórmula. Voy a dejar este Excel un ratito ahí, ¿sí? Y voy a mostrar nuevamente el PowerPoint, ¿sí? Entonces necesitamos la frecuencia de riego ahora, ¿sí? Voy a ir a la clase de frecuencia de riego un poquito. ¿Sí? Lo que hicimos ahora fue esto, ¿sí? Lo único que hemos hecho hasta el momento ha sido esto, ¿sí? Lo único que hemos hecho ahora ha sido esto. Esto fue lo que hicimos ahora, ¿ya? Esto. Solamente eso, ¿sí? Esto es lo primero que hemos hecho. Pero ahora yo necesito calcular lo que dijimos acá. Mi frecuencia de riego. 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 Y para calcular la frecuencia de riego necesitamos calcular la evapotranspiración del cultivo, que ya la tenemos calculada, ¿sí? Tenemos la evapotranspiración del cultivo mensual, que ya está calculada. Y ahora necesitamos la humedad de déficit, el HD. ¿Qué dato necesitaba para calcular eso, chiquillos? ¿Qué dato necesitaba? Revisen sus apuntes si es que tienen cuaderno. ¿Qué dato necesitaba para calcular eso? La HD, la humedad de déficit. Si alguien tiene el cuaderno, que lo revise. ¿Qué dato necesitaba para calcular eso? La HD. La humedad
aprovechable, ¿y qué más necesitaba? ¿Y qué más necesitaba? El umbral de riego. Y el umbral de riego. Bien. Entonces, para calcular, ¿sí? Eso se lo apunto. Para calcular el HD, ¿sí? Voy a copiar esto acá. Para calcular el HD, lo voy a poner aquí para que lo vean. Yo necesitaba humedad aprovechable y el umbral de riego. ¿Sí? La humedad aprovechable y el umbral de riego. Esos son los datos que necesitaba. ¿Sí? Y a su vez, para calcular la HA, la humedad aprovechable, ¿qué datos necesitaba? ¿Qué datos necesitaba para calcular la HA, la humedad aprovechable? ¿Qué datos se necesitaba? ¿Cuál es la fórmula de la humedad aprovechable? Chicos y chicas, sin miedo, sin miedo. Ya pues. Esa de la capacidad de campo con el punto por Michel permanente y después un montón de otras cosas, ¿se acuerdan? Se las voy a poner acá, para que no se olviden, ¿sí? Para calcular la humedad aprovechable yo necesitaba esto. La densidad aparente. La densidad aparente, la profundidad del suelo, ¿se acuerdan? Era esta, se la voy a poner acá, para que no se olviden. Era esto, ¿sí? Ahí está, para calcular la humedad aprovechable yo necesitaba todos esos datos, ¿sí? Todos esos datos, ¿ya? Todos esos datos necesitaba, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Estoy ahí poniéndolo. Entonces, necesito calcular la frecuencia de riego. ¿Qué necesito para calcular la frecuencia de riego? La humedad aprovechable y el umbral de riego. ¿Qué necesito para calcular la humedad aprovechable? Todos esos otros datos. Necesito la capacidad de campo, el punto Marchitez permanente, la densidad aparente, la profundidad y la pedregosidad. ¿Sí? Todos esos datos necesitamos. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, voy a copiar todo acá. Y estos datos se supone, chiquillos, que ustedes ya los tienen, ¿sí? Esto de la densidad aparente, ustedes mandaron una muestra de suelo, la mandaron a un laboratorio, les mandaron cuánto iba a ser la capacidad de campo de su suelo, el punto de marchitez permanente, la densidad aparente y la profundidad de raíces del cultivo. En este caso, nuestro cultivo es un melón, y yo ya sé que la profundidad de raíces del melón es probablemente 20 centímetros, porque es una hortaliza, ¿se acuerdan? Las hortalizas tienen más o menos la profundidad de 20 centímetros. Si fuera un frutal, yo necesitaría 80 centímetros, 1 metro. Pero como es una hortaliza, ¿se acuerdan de cuando vimos esto? Miren aquí. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Se acuerdan? Aquí está. Si yo fuera un frutal, medidas de la planta, yo tendría que contar 1 metro de profundidad. Si fuera un arbusto, yo tendría que contar 50 centímetros de profundidad. Y si fuera una hortaliza, yo tendría que contar 20 centímetros de profundidad. Es una hortaliza, pues un melón. Si fuéramos arándano, cuento 50 centímetros. Y si fuera no sé, un manzano, contaría acá de profundidad 1 metro. Como es una hortaliza, acuérdense que aquí están las medidas de la planta, vamos a contar 20 centímetros de profundidad. ¿Sí? Acuérdense de esto. Esto de acá, cuando sale una flor, hortaliza. Esto de acá, un arbusto, como por ejemplo puede ser un frambueso, o puede ser un arándano. Y esto cuando es un árbol, todos los árboles frutales, un nogal, un palto, voy a contar siempre 1 metro de profundidad. Como es hortaliza, 20 centímetros de profundidad. Ese dato ya lo tenemos. El resto de los datos los vamos a inventar, ¿sí? Entonces, voy a volver a poner el Excel, ¿sí? Voy a volver a poner el Excel. Entonces, y voy a copiar estos datos que tengo por acá. Yo tengo unos datos aquí. Entonces, ahora voy a decir que la capacidad de campo es 19,5, todos estos son porcentajes, el punto de marchitez permanente es 10%, densidad aparente 1,20 y la profundidad de raíces
raíces, sí, es 20 centímetros, ¿sí? Ahí están esos datos. Estos datos los inventé, ¿sí? Esto de acá arriba, esta capacidad de campo y todo eso, voy a asumir que esos son mis datos, ¿sí? Son datos inventados, no se preocupen, ¿sí? No me digan, profe, ¿dónde los sacó? Estos datos los inventé. El único que no inventé acá es la profundidad de las raíces, ¿sí? El resto son todos datos inventados, ¿ya? Entonces tengo la profundidad de raíces en centímetros, una unidad de medida, ¿sí? Centímetro. La densidad aparente es gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Esto de aquí es porcentaje. Ese de aquí es porcentaje. ¿Sí? Estamos importantes. Y vamos a decir que este suelo no tiene pedregosidad. No tiene pedregosidad. Entonces ahora con todos estos datos, que son los datos necesarios, ¿sí? Que son los datos necesarios, vamos a decir que el suelo no tiene pedregosidad. ¿Sí? Ya dijimos. Y ahora puedo ocupar, ¿recuerdan? Esa fórmula que está ahí. ¿Sí? Ahí ustedes la buscan mejor porque no me deja, pero a ver, la voy a copiar un poquito para que no se olviden de ella mejor. Esperemos un segundo. Y ahora necesito sacar mi humedad aprovechable. ¿Sí? Un poquito. Ahí está, la humedad aprovechable. ¿Sí? Ahí está mi fórmula de humedad aprovechable. Ahí está. Esa es la fórmula. Vamos a decir que este suelo no tiene pedregosidad. Eso es lo que vamos a asumir. Y ahora yo quiero sacar entonces, con estos datos que están acá, ¿sí? Con todos esos datos que están ahí, solamente con eso, ya vamos a volver a retomar la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Solamente con esos datos que están ahí, vamos a calcular lo que dice acá, la humedad aprovechable, ¿sí? Humedad aprovechable, que es el otro dato que necesitamos. Solamente con los datos que están ahí encerrados, vamos a ocupar la humedad aprovechable, ¿sí? La humedad aprovechable, entonces yo voy a poner toda esa fórmula ahí, uno lo puede calcular a mano, pero la gracia del Excel es que yo no tengo que calcular cosas a mano, entonces voy a poner la capacidad de campo, que es 19,5, menos 10, todo eso se divide en 100, esto es una fórmula, lo único que estoy haciendo ahí es ingresando una fórmula. ¿Dónde están? Uy, se me perdió. ¿Dónde está? Ahí está. Lo único que estoy haciendo aquí es ingresando una fórmula, chiquillos, no se preocupen, ¿sí? Entonces 19,5 menos 10, ¿sí? Por 100, por la densidad aparente, que es, un poquito, por la densidad aparente, que es 1,2, por la profundidad, que es 20 centímetros, ¿sí? ¿Qué hice mal? Ah, eso que hice mal. 19,5 por 100 por 1,2 por 20. ¿Por qué está malo? Lo pueden calcular, espérense un poco. ¿Por qué está malo eso? Estoy viendo por qué está mala la fórmula. Ah, ya sé por qué está mala. Bueno, no sé por qué está mala la fórmula. A ver, voy a ponerla todo de nuevo. Capacidad de campo, esto es B9 menos... ¿Qué me sale? Ah, B9 menos punto martillo permanente, que es B10. Ya se me perdió el slash. Un poquito, no sé dónde está. Ya se perdió, no.
pero no puedo dividirlo por 100. ¿Dónde tengo el slash acá? Este. 100 por la profundidad aparente de 11 por la profundidad de 12. Y me sale que la humedad aprovechable, ahí está, que la humedad aprovechable es 2,28. ¿Sí? 2,28, ahí está la humedad aprovechable. ¿Sí? Esa es mi humedad aprovechable. Entonces en centímetros. ¿Sí? 2,28. Esa es mi humedad aprovechable. Ahora voy a asumir que el umbral de riego, porque todo esto uno lo asume, el umbral de riego para este suelo va a ser, lo voy a inventar nuevamente, esto se inventa un 45%. ¿Sí? Ahí. Estos datos, estos que están aquí en negrita, y este umbral de riego, ¿sí? para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro, esos datos que están así encerrados en cuadrado, tanto esos datos que están encerrados en el cuadrado como esos datos que están encerrados en el cuadrado, son datos que cuando ustedes hacen un estudio de suelo, ¿sí? Lo que vimos en la unidad de suelo, ¿sí? Esos datos que están aquí encerrados en cuadrado negro, esos datos se supone que ustedes ya los tienen, ¿ya? Sí. Ustedes tendrían que haber mandado a hacer un análisis de suelo. Entonces ahora fíjense que ahora puedo calcular el HD. ¿Y cómo se calculaba el HD, chiquillos? ¿Cómo se calculaba el HD? No, no hay pedregosidad, Martín, no había pedregosidad, sorry, no había pedregosidad. ¿Sí? Multiplicando, sí, ahí está, lo que dice ahí, bien. Ya. Entonces ahora vamos a calcular la humedad de déficit, que se calcula, como dicen ustedes, con esos dos datos que están ahí, ¿sí? Entonces ahora 2,28, o sea, la humedad aprovechable, ¿sí? B14 por ese que está ahí, que hay que ocuparlo como 0,45, ¿sí? Y me da que la humedad de déficit es 1,026. Entonces, ahora tengo esto, que es, ¿sí? La evapotranspiración del cultivo mensual. Y tengo la humedad de déficit. ¿Qué puedo calcular ahora con la evapotranspiración del cultivo mensual y la humedad de déficit, chiquillos? ¿Qué puedo calcular ahora? Si tengo ETC y HD, ¿qué puedo calcular? Chiquillos, si tengo mi ETC y mi HD, la frecuencia de riego. La frecuencia de riego, ¿cómo se calcula, chicos y chicas? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la frecuencia de riego? ETC partido en HD. Entonces ahora puedo calcular el ETC partido en, ¿cuál? En el HD. ¿Qué me dice eso? Que yo, ¿sí? Que yo debería estar regando, para que se hagan una idea, en esta época, entre la frecuencia de riego es cada cuántos días riego en el periodo señalado, ¿sí?
Lo que me estoy diciendo acá, chiquillos, para que no se asusten, es que este dato que está aquí puede ser lo mismo, porque esto es un promedio, Martín, esto es un promedio. Acuérdate, esto es un promedio. Esto acá es un promedio. ¿Cuánto es lo que llovió? Promedio, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es que, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es que en este mes, en esta fecha, entre el 31 de agosto y el 27 de septiembre, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí es que entre el 31 de agosto y el 27 de septiembre, ¿sí? Yo debería regar, ¿sí? Más o menos, ¿sí? De acuerdo a estos datos, cuando el melón está en mi etapa media, ¿sí? Cuando el melón está en la etapa media, porque eso lo dijimos, el melón está en la etapa media, ¿sí? Entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre, el 31 de agosto o el 30 de agosto, ¿sí? Ahí está, 30, 31, ¿sí? Entre el 30 de agosto y el 21 del 27 de septiembre, con todos estos datos que yo entregué, con todos estos datos que yo saqué y todo eso, finalmente esto lo traduzco en que yo debería regar cada 4 días. Volviendo acá, yo debería de ser, riego acá, pasan 1, 2, 3, 4, riego cada 4,8 es como cada 5 días, riego aquí. 1, riego acá, 1, 2, 3, 4, 5, regaría ahí. 1, 2, 3, 4, 5, riego ahí. 1, 2, lo que estoy marcando con esa aquí es qué días debería haber regado. 2, 3, 4, 5, riego ahí. 1, 2, 3, 4, 5, riego ahí. Lo que estoy marcando con esa X es los días que yo debería haber regado en este periodo. Entonces, mi primer riego va a ser acá, el 30 de agosto. Mi segundo riego, en este periodo, como este inicio de septiembre ha sido bastante caluroso, debería volver a regar el 3 de septiembre. Después debería volver a regar más o menos el 7 o el 8 de septiembre. Uno eso lo va aproximando. ¿Cuándo riego acá? 11 de septiembre. ¿Cuándo riego acá? 15 de septiembre y así. 19 de septiembre, más o menos, ¿sí? Como dice, como cada 4,5 días, eso es lo que da. Y eso es lo que se traduce. Todos estos cálculos que aparentemente se ven difíciles, finalmente el único que a uno le dicen estos cálculos es cada cuántos días debería regar. Y uno puede ir marcando en el calendario qué día riego, ¿sí? Entonces uno lo que va haciendo, ordena todos estos datos, esto que parece súper enredado, que finalmente lo que dijimos, la gestión de los datos, no sé qué, se tiene que traducir en información útil. ¿Cuál es la información útil acá? Cada cuántos días riego. ¿Y cómo yo veo eso finalmente en un calendario? Voy marcando en el calendario y uno marca igual que cuando, no sé, en el caso de las mujeres, cuánto les dura el periodo, ¿sí? ¿Cuándo me llegó la regla, ¿sí? No sé, por el caso de los hombres, ¿qué día me tengo que tomar la pastilla? ¿Cuántos ejercicios hoy día? ¿Qué días preparo el almuerzo? Lo único que estoy haciendo es programando un riego. Eso es lo único que estoy haciendo, ¿sí? Marcar en el calendario qué día riego. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, se regó ahí. 1, aquí se parte desde ahí el riego en el fondo, no es 0, esto parte aquí. 1, 2, 3, 4, 5, riego ahí. 1, 2, 3, y lo único que voy marcando ahí, qué día riego. Eso es todo lo que está pasando. Cada una de esas X simplemente me está mostrando qué día voy a regar. 1, 2, 3, 4, 5, riego. 1, 2, 3, 4, 5, riego. Y así voy a saber qué día riego. ¿Sí? Esa X que están ahí es el día que riego. ¿Qué día regué acá? Partí regando el 30 de agosto. ¿Cuándo riego de nuevo? El 3 de septiembre. ¿Cuándo riego de nuevo? 7 de septiembre. ¿Cuándo riego de nuevo? 11 de septiembre. Y así. Y eso es una programación de riego. Como digo, al final, como dice lo que decíamos anteriormente, esto se tiene que convertir en información útil. ¿Cuál información útil? ¿Cuándo? ¿Cada cuánto riego? En este caso, aquí nos dice cada 4,8 días, más o menos cada 5 días. ¿Sí? Eso es. Sé que se ve raro, sé que se ve difícil, sé que de repente son números y el profe de donde sacó esos números y la tabla del Excel. Ya, si eso no lo van a tener que hacer ustedes todavía, ¿sí? En este futuro cercano no lo tienen que hacer. Lo único que les quiero mostrar es que finalmente, y para eso es lo que yo les estoy mostrando esto, ¿sí? Probablemente, sí, creo que esta segunda evaluación de este ramo es una prueba, lo más probable es que le ponga un calendario y les diga, en este mes, si la frecuencia de riego es cada 3 días, ¿qué día se riega? Entonces ustedes van a poner, sabiendo que el riego empieza el 30 de agosto, es ordenar bien los datos y saber de dónde sacarlo, ¿sí? No es... El Excel, lo único que yo hice aquí, que usted dice, profe, ¿pero de dónde sacó este 4,9? Lo único que hice fue
sacar un promedio. ¿De dónde saqué este 2,28? Metí los datos en una fórmula y lo saqué ahí. El umbral de riesgo, todos estos que ya dije, estos que están dentro de los cuadrados, los inventé. Pero lo que quiero que entiendan, chiquillos, ¿cómo se traduce esto? Estos números, esta tabla, finalmente, lo que decíamos, se tiene que convertir en información útil. ¿Cuál es la información útil aquí? Cada cuántos días riego. ¿Cómo yo veo eso en un calendario? Marco qué día riego, ¿sí? Marco qué día riego. Yo ya sé que el próximo año, si se mantienen más o menos estos datos, si yo veo que hay una tendencia que se mantengan estos datos, yo ya sé qué día voy a tener que regar. Porque hay que estar atento porque a veces cambian, obviamente. Si yo veo que hay mucha evapotranspiración, que a lo mejor está haciendo demasiado calor, probablemente voy a tener que regar más seguido, ¿sí? Pero estos datos, por ejemplo, esto que está acá, todo esto que está aquí, capacidad de campo, punto de marcha permanente, densidad aparente y profundidad de raíces, si yo siembro el mismo cultivo, si yo no me cambio de suelo, estos datos no van a cambiar. Estos datos son propios del suelo, y el suelo es imposible que estos datos varíen tanto de un año a otro, ¿sí? El umbral de riego, también desde aquí, también es propio del suelo, no va a cambiar, ¿sí? ¿Qué datos cambian? Los únicos datos que cambian, para que ustedes se tengan, podrían ser los de evapotranspiración. El resto se va a mantener todo igual. Este dato de acá lo voy a aprovecharle, lo voy a calcular una vez en mi suelo, a menos que lo esté compactando, pero en términos generales, este dato de acá no va a cambiar. Porque no, este dato de la capacidad, este dato de acá, depende de la textura del suelo no cambia, la densidad aparente, si yo mantengo buenas labores agrícolas, no debería cambiar de un año, y si yo tengo cultivo de hortalizas todo el tiempo, esta profundidad de raíces tampoco va a cambiar. Lo único que puede cambiar acá es esto, precipitaciones y ET0. El resto se va a mantener igual. Obviamente que si cambio el cultivo, el KC cambia, pero esto se va a mantener. Esto es lo único que podría cambiar. El resto se va a mantener todo igual. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirlo, esto se traduce en eso. ¿Sí? Se traduce en eso. Esto, finalmente. Toda esta cuestión de estos datos, y ay, profe, no sé por los datos, se traduce en esto. ¿Cada cuántos días riego? ¿Cada cuántos días voy a regar? 4,8, cada 5 días más o menos. ¿Sí? Eso, chiquillos. ¿Sí? Después pueden revisarlo con más calma. Este Excel se lo voy a subir, ¿sí? Voy a poner aquí, ejercicio, frecuencia de riego, lo voy a poner así, y se los voy a subir a la mente de aprendizaje. Cosa que si después quieren revisarlo, ¿sí? Si después quieren revisarlo, si después quieren, no sé, mirar bien qué es lo que hizo el profe, a los que les gusta, a lo mejor hay alguno o alguna que le gusta el Excel se ve complicado, el Excel parece cualquier cosa, pero les digo algo, el Excel es una herramienta, ¿sí, chiquillos? Y parte de esto es que ustedes le pierden el medio, ¿sí? El medio. Le pierden el miedo, ¿sí? A este tipo de cosas. El Excel es una herramienta y la van a tener que ocupar mucho, chiquillos. Se dediquen a las vides donde toda la información se ordena en tablas de Excel, ¿sí? Toda la información en las vides se ordena en tablas de Excel, se dediquen a calcular fertilizantes, se dediquen a hacer presupuestos, todo finalmente, chiquillos, va a depender del Excel. Así que, yo sé que ahora puede parecer una locura, profe, pero ¿cómo voy a aprender yo a hacer todo eso? No. Sí, partan ahora, traten de entenderlo ahora. Después se van a ir por un tubo en el Excel, sin miedo. Sí, no, si el Excel no es menos complicado de lo que uno parece. Es menos complicado. Y lo que pasa es que además ustedes, el ramo donde les tendría que haber enseñado Excel y todo eso, este semestre, creo que es como no sé si este o el tercero. Sí, pues igual se puede aprender por YouTube. ¿Sí? Sin miedo. Si en verdad esta cuestión del Excel es una herramienta, tengo que pensarlo nuevamente, es una herramienta que tengo que saber ocuparla. ¿Sí? ¿Me puedo demorar? Sí, pero finalmente, chiquillos, ustedes van a ver, y se los digo por experiencia propia, y no le estoy leseando, los digo por experiencia propia. Ustedes van a ver como todo en el campo finalmente el Excel, ¿sí? Especialmente ustedes van a tener que registrar, sí, hay que registrar muchas cosas, este registro finalmente se lleva después a la vida, se lleva después en la vida laboral, se lleva a una actividad práctica. Claro, claro. Pero lo importante, lo que dice el Martín, lo más importante acá, quizás más que la cálculo y todo eso, es ordenar los datos, saber de dónde saco los datos y cómo ordenarlos. Nada más, fíjense. Eso es lo más importante. De dónde saco los datos y cómo ordenarlos. Cuando uno sabe de dónde los saco y cómo los ordeno, el resto se empieza a facilitar mucho más. ¿Sí? Eso. Así que eso por hoy, chicos. ¿Ya? Dejamos hasta acá. De esto se los voy a subir, después pueden revisar la grabación, ¿sí? Y eso, sin miedo, ¿sí? Parece que yo no estoy con alumnos miedosos, ¿sí?
Ya, chiquillos, acuérdense que esto no, ustedes no van a tener que hacer cálculos. Si es que vinieron a una prueba de esto, no tienen que hacer cálculos. Ustedes tienen que saber interpretar la información. ¿Sí? Interpretar la información. Nada más. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Para este ramo. ¿Sí? Después van a tener que hacer cálculos más adelante, pero en este ramo lo que tienen que hacer es interpretar la información. Así que lo dejamos hasta acá, chiquillos. Nos vemos cuando me veo con ustedes. Me veo con ustedes el jueves. El jueves. Chao, chao.